Dios mío, vamos a estudiar de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición. Clamo, Señor, por mi vida. Que no sean mis labios, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando, Dios. Padre, abre los oídos espirituales, Señor. Abre, Señor, Dios mío, el corazón del hombre para que reciba tu palabra, Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, poderoso Rey, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Doy la bienvenida, bendigo la vida de cada niño, amén, de cada joven, de cada una de las mujeres, de estos varones del Señor, amén. Gracias, Señor, por este día, amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en Éxodo, amén, en Éxodo 17, 8. Vamos a estudiar la palabra de nuestro buen Señor. Éxodo 17, vamos a leerlo del 8 en adelante. Qué maravilloso, hermanos, que hoy podamos estar acá. Amén. Y dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, para que Moisés pudiera llegar hasta ese momento donde él, ¿verdad?, estaba allí mientras Israel peleaba la batalla, Moisés tuvo que pasar por muchas cosas. Hagamos un retroceso de la historia de Moisés. Cuando Moisés nace en Egipto, ustedes saben la historia de Moisés. A Moisés lo tuvieron que sacar de las aguas. Su nombre se llama Moisés porque dice que fue sacado de las aguas. Y donde en ese tiempo donde el faraón había dictado una ley que todo hijo varón fuera sacrificado, mas las mujeres habían que dejarlas vivas, las niñas. Allí nace Moisés. Después sucede de que la hija de Faraón encuentra a Moisés, lo saca, ¿verdad?, de aquella canastilla. Y Moisés tuvo la gracia del Señor que, a pesar de que la hija del Faraón lo rescató, su madre fue quien lo crió. Pero para Moisés no fue fácil. Moisés tenía una identidad. A pesar de que él se crió, que creció, que la hija de Faraón lo adoptó, él tenía algo especial, que él conocía a su pueblo. Él sabía de dónde había salido. Después vemos en un capítulo más adelante donde Moisés se levanta y va a ver a su pueblo y veía como un egipcio maltrataba, ¿verdad?, a uno de sus hermanos, por así decirlo. Y Moisés tuvo que defenderlo. Y dice que después de eso, él tuvo que huir.
Pero ahí está la parte más importante. Cuando Moisés huyó, se fue, llegó a conocer una familia, o tuvo ahí una familiaridad con Jetro, se casa con la hija de Jetro, y dice la palabra que Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, y escucha una voz que le dice, ¿verdad? Él ve una zarza ardiendo y él se pregunta, ¿por qué no se consume? ¿Por qué no se consume esa zarza? Iré a ver qué está pasando. Y cuando él se iba acercando, el Señor le habla. Le habla en el desierto. En el proceso de la vida de Moisés, el Señor le habla y le dice, Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque en el lugar en que estás santo es. Y ahí es donde Moisés empieza a oír la voz de Dios y empieza a entender que Dios lo estaba llamando con un propósito. Y nosotros vemos que a la larga de la historia, como Moisés vuelve a Egipto, dirige al pueblo de Israel, lo vuelve a sacar al desierto, y allí estaba Moisés, que primeramente le decía, Señor, no sé hablar, soy tartamudo, no puedo entender. Y el Señor le puso a alguien al lado y le dijo, Aarón será tu boca. Y nosotros vemos la historia y a esto donde yo quiero llegar, que quizás muchas veces tú no entiendes, quizás muchas veces te ves en el desierto, quizás muchas veces Dios te está hablando y no lo estás escuchando, quizás muchas veces Dios quiere, hermanos, realmente, o no, quizás Dios realmente quiere llevarte a un encuentro con Él para usar tu vida. La historia de Moisés es larga y la historia de Moisés, no todas las cosas han sido bonitas para él. En el desierto quizás muchas veces pasó frío, hambre, calor, pero Dios a nosotros nos permite pasar por ese desierto para tener que moldear nuestra vida. Amados, pasar por el desierto no es vivir en el pecado, sino en medio del proceso que nosotros estamos viviendo, el Señor tiene que hacer algo con nosotros. En medio del dolor, en medio de quizás muchas veces que hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos olvidado cuando Él nos llamó. Cuando Dios nos dio una promesa y quizás uno se olvidó. Dios podría haber permitido que Moisés no saliera de esas aguas. Pero cuando Dios llama tiene un propósito. No es casualidad, no es por la pura que nosotros hoy estamos acá. Si yo le contara, hermanos, de mi vida, desde que yo nací, también puedo entender. Y cuando yo conocí al Señor, yo le dije, gracias, Señor, porque todo lo que yo he vivido, pasar hambre, violencia, muchas veces llorar de frío, caerte al piso porque no tenía un zapato para ponerme y hacía frío y estaba toda la escarcha. Dios ha permitido que yo pasara muchas cosas, pero cuando yo conocí al Señor le dije, gracias, Señor, porque realmente yo cuando no conocía a Dios no entendía por qué estaba en esta tierra. Y con Moisés fue así. Y Dios fue preparando a Moisés a lo largo de su vida hasta que sucedió esto. ¿Sabe que cuando fue la guerra con Amalek, los amalecitas atacaron a Jehová por la retaguardia, por la espalda, sin siquiera que el pueblo de Israel estuviera preparado? Y el enemigo, hermanos, muchas veces te ataca por la espalda. Estás desprevenido. Muchas veces estás mirando por a otro lado en vez de mirar la cruz, en vez de mirar a Jesús en medio del proceso. Cuando hay dificultad en nuestra vida, hermanos, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. En Isaías 53 dice la palabra que Él fue quien llevó nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras aflicciones. Él fue entregado, hermanos, para morir en nuestro lugar.
Y cuando nosotros nos encontremos en ese proceso, hermanos, recordemos que el Señor está de nuestro lado. Moisés le decía al Señor: Señor, yo no quiero salir de este lugar si tu presencia no va conmigo. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que van a su trabajo o a algún lugar y le dice: Señor, ven conmigo? ¿Les ha sucedido eso? A mí me ha sucedido. ¿Sabe cuándo cuando está la presencia de Dios? El corazón arde. Porque también dice la palabra, cuando aquellos dos varones iban camino a Emaús, dice que ellos iban hablando con Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús porque sus ojos fueron velados. Y después, cuando el Señor se manifestó y ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón? Ellos que estaban tristes porque Jesús había sido crucificado y ellos no entendían, no sabían que Él ya había resucitado. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que nosotros estamos tristes? Y quizás muchas veces, hermanos, con nuestra propia fuerza nosotros queremos hacer algo. Quizás muchas veces nosotros en medio del proceso dejamos de mirar al Señor. Y dice la palabra, acá nos enseña, dice que Moisés le dice a Josué, ¿verdad? Escógenos varones y salid a pelear contra Amalek. Moisés solo no podría haber peleado con aquel pueblo. Moisés no tenía quizás la fuerza, no tenían las armas, pero también quizás podría haberse sentido solo. Y ahí estaba Josué. Ahí estaba Josué. Un hombre que aprendió a escuchar lo que Dios le hablaba a Moisés. Y Moisés le dice a Josué: escógenos hombres, hermanos, escógenos varones y sal a pelear. Pero Moisés no simplemente les envió, sino que él dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice la palabra que Josué hizo como le mandó Moisés y pelearon contra Amalek. Y esta es la parte donde quiero que lleguemos, hermanos. Y dice que sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Como iglesia, como hermanos en Cristo, Israel era el pueblo amado de Dios. Hoy la iglesia es el pueblo amado de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, en medio del proceso, en medio de la debilidad espiritual, uno muchas veces se aleja del hermano, se aleja de la iglesia, en medio de la batalla espiritual que tenemos todo el tiempo. La palabra en Efesios nos dice a nosotros que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y Satanás no pelea solo, él tiene su ejército. Pero la iglesia nos tenemos a nosotros y tenemos al Señor por sobre todas las cosas. Pero cuando usted, hermano, hermana, esté en esa guerra espiritual, no lo oculte. No oculte, ¿saben por qué? Porque el enemigo la va a agarrar en su debilidad. Y en vez, hermanas, de batallar, se van a sentir vencidos, se van a sentir sin ganas, se van a sentir sin deseo de nada. Porque dice la palabra que cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel prevalecía. Nuestra confianza, hermanos, debe ser en el uno y en el otro, porque somos hijos de Dios. Usted acá no está solo en medio de sus batallas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades. Usted acá no está solo. Usted tiene una iglesia que ora. Cuando hay enfermedades, siempre presentamos las oraciones. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos enfermos espiritualmente? Nos callamos, nos avergonzamos. Tiene que ser todo lo contrario, hermanos.
Acá estamos para pelear nosotros juntos la batalla. El Señor Jesucristo es el que intercede, como Moisés estaba clamando por el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo intercede ante el Padre, pero también dijo: voy a dejar al ejército, a su iglesia, para que peleen, para que batallen. Moisés no estaba solo. Así como estaba el poder de Dios con él, tenía hombres que estaban a su lado ayudándole. Yo quiero, hermanos, decirles realmente que cuando se encuentre en esa guerra espiritual, no lo oculte. No lo oculte, porque realmente, queridos hermanos, uno se puede dar cuenta. Pero si nosotros ocultamos, no reconocemos lo que nos está faltando, el enemigo va a atacar. Y muchas veces el enemigo te va a tirar y te va a derrotar. Así como en la batalla, cada vez que Israel estaba peleando, miraban a Moisés y veían ahí a Moisés con la mano levantada. Pero cuando no se daban cuenta o no lo veían a Moisés, dejaban de pelear y atacaban a los amalecitas. El enemigo es así. No nos durmamos, queridos hermanos. No nos durmamos confiando en nuestra fuerza. Amén. La palabra del Señor en Eclesiastés 4 nos enseña algo muy importante. Y dice la palabra del Señor que este consejo es para que aprendamos, hermanos, a confiar en el uno en el otro. Dice, déjame buscarlo acá que lo escribí. Vamos a la palabra primeramente, que no lo escribí. Es muy conocida, pero dice la palabra que dos pueden resistir más que uno, ¿verdad? Si dos se pusieran de acuerdo, hermanos, a clamar algo al Señor, si dos se pusieran de acuerdo en pedirle al Señor algo, el Señor lo va a hacer. Si nosotros como iglesia batallamos en esta vida espiritual que tenemos, porque vivimos en un mundo donde realmente tenemos una batalla con el enemigo. Amén. Dice la palabra Eclesiastés 4, 5, amén, de 10. Vamos del 9. Dice: mejor son dos que uno, porque tienen mayor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Muchas veces estamos, ¿verdad?, en medio de las batallas. Decimos: voy a pelear yo y el Señor nomás. Dios es poderoso. Pero Dios, como les decía, Dios también nos deja a alguien para poder batallar. Cordón de 3 dobleces. Usted, mi hermana, como líder. Usted, mi hermano, como líder. Nosotros como pastores. Necesitamos también de ustedes. Tenemos a nuestro Señor, pero nosotros también necesitamos. Ahí a la par, como cantaba mi hermana Angélica, y hay un corito que dice: codo a codo. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos entender esta palabra de lo que Dios nos quiere decir? Usted solo, hermano, no va a poder. No va a poder, porque es difícil. Yo me he encontrado en esa circunstancia y le puedo decir que no es fácil. ¿Saben? Porque uno solo en la vida espiritual no sabe llevar la lucha. No puede llevar la lucha. Realmente no es como muchas veces nos dicen. El Señor dice que nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros tenemos una parte. El Señor tiene su parte. Pero dice la palabra: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. En la oración estaremos los dos y el Señor estará respondiendo.
y el Señor estará ayudándonos. Muchas veces nos tomamos de la palabra, el Señor pelea por mí, y dejamos de pelear y dejamos de batallar. El martillo que rompe todo aquello, que rompe la debilidad, es la oración. La oración de uno, la oración que hace uno con el otro al Señor. Y el Señor responde conforme a su voluntad. Moisés, hermano, dice que él se cansó en un momento. Y él era un líder muy bueno. Nosotros conocemos la historia de Moisés y vemos todo lo que Moisés hizo. Pero un momento, cuando usted está levantando los brazos, no va a poder levantar los brazos mucho tiempo, porque se va a cansar. Y dice que Aarón y Hur, ¿verdad?, tomaron una piedra y sentaron a Moisés. Y ellos le levantaban los brazos. Y ellos le levantaban los brazos a Moisés. Moisés estaba cansado. Mi hermano, usted necesita realmente que podamos levantar sus brazos. Yo como pastora lo necesito. Necesito de usted. Necesito sus oraciones. Necesito que esté batallando conmigo en este proceso de la vida. Y las batallas van a durar para siempre, hasta que el Señor venga por nuestra vida. Las batallas no van a ser solamente de un día, de un par de horas. Lo que sí, va a llegar un día donde tendremos que estar con el Señor para siempre. Y ahí se acabará. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir peleando, vamos a seguir batallando. Pero usted solito no lo va a poder hacer. Necesita de su iglesia, necesita de su hermano. Yo necesito de mis hermanos, de mis líderes. Y los líderes necesitan de sus pastores. La iglesia necesita de sus pastores. Y es algo que nosotros lo tenemos que hacer en conjunto. Hermanos, cuando el Señor estaba en el desierto, estaba ahí y el enemigo lo fue a tentar, siendo Cristo, siendo el Señor, el Dios Todopoderoso. El enemigo lo fue a tentar porque él vio algo humano. Sabiendo quién era el Cristo, él también vio a un Cristo de carne y hueso, como Moisés, como nosotros. Pero el Señor tenía la firmeza en el Espíritu Santo. El Señor tenía la firmeza en quien había creído. Y muchas veces nos pasa, hermano, que aunque decimos creer en el Señor, en medio de los procesos dejamos de mirar a Dios. Amén. La palabra nos enseña a nosotros en Zacarías 4:6, dice que vino palabra, ¿verdad?, de Jehová a Zorobabel y le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos fortalecernos espiritualmente. Necesitamos, hermanos, orar el uno por el otro incansablemente. Necesitamos romper esas barreras que el enemigo está poniendo y que nos dice: no le digas nada al pastor que estás débil espiritualmente, porque se va a enojar, porque te va a juzgar. No piense así. Piense que el Señor dice con su espíritu. Y muchas veces no tenemos fuerza ni para orar. Muchas veces no tenemos fuerzas para leer la Biblia. Muchas veces el Espíritu Santo está empujándonos desde afuera, pero no desde adentro. Muchas veces el Espíritu no está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para levantar un clamor ante Él. Muchas veces impedimos que el Espíritu Santo clame a Abba Padre. Muchas veces impedimos que el Espíritu Santo gima por nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a nuestro Señor. Nosotros, hermanos, como cristianos, no vamos a llegar a ningún lado sin el poder del Espíritu Santo. A ningún lado. Porque la promesa del Señor dice en Hechos, ¿verdad?, que Él va a derramar su Espíritu sobre cada vida. En Joel también lo dice. Pero para eso tenemos que estar preparados. Tiene que estar preparado nuestro corazón. El Espíritu Santo no mora donde está el pecado, donde está la indiferencia. Y así vamos a aprender a pelear la batalla. Pablo, cuando ya iba a partir de esta tierra, él dijo: he peleado la buena batalla,
he corrido la carrera y he guardado la fe. Necesitamos esa fe que nos lleve más allá de lo que nosotros podemos hacer. Realmente no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita fe en el corazón para obrar. Yo quiero, hermanos, en esta hora, así como Aarón, Hur, levantaban las manos de Moisés para clamar, yo quiero que en esta hora usted quite la vergüenza, quite el temor, quite quizás la indiferencia que hay en su corazón, para que Dios obre en usted, para que Dios fortalezca en su vida. Yo quiero que cada uno de nosotros nos tomemos un momento para orar. Yo quiero que usted, mi hermano, levante la mano de su hermano. Dice que Aarón estaba de un lado y Hur del otro lado levantando las manos de Moisés. El poder de Dios está, pero el Señor también dice que nosotros nos debemos levantar. Dice la palabra, la oración dice que debemos orar el uno por el otro. Dice el Señor que nosotros debemos fortalecernos en el poder de su Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermanos, nuestras bocas se callan. ¿Saben, mi hermano? Hubo un tiempo en mi vida, hubo un tiempo que me costaba tanto orar. Era terrible, yo batallaba mucho. Y yo lo digo por experiencia, yo no se lo decía a nadie. Yo no le decía a nadie, no puedo abrir la boca para orar. Sentía que el enemigo me había puesto una cinta en la boca. Yo oraba con el pensamiento, pero quería orar y recuerdo el lugar por donde iba caminando. Intentaba orar y no podía. Me distraía. Habían otras cosas en mi mente. Realmente, hermanos, la batalla la estaba peleando yo sola. Hasta que hablé, hasta que le confesé, necesito oración. Necesito que me ayudes porque yo sola no puedo. Y saben, hermano, cuando aquellas personas se acercaron a mí, Dios siempre le va a poner a alguien a su lado. Cuando ellos se acercaron, yo pude volver a abrir la boca. Y muchas veces nos encontramos en esa circunstancia, que estamos pensando lo que le podemos decir al Señor, pero no salen las palabras. En esta hora, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar que el Señor, hermanos, ponga en cada corazón por aquel que necesita que levanten sus brazos. Que el Señor ponga el sentir, que su Espíritu Santo mueva a cada uno de aquel que está fortalecido en el Señor para bendecir a aquel que está débil. Y el que está débil pueda levantar los brazos. Levantar los brazos, mis hermanos, es señal de rendimiento ante nuestro Señor. Y la palabra del Señor nos enseña por último en el versículo 15, nos dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera, hermanos. Jehová es nuestro estandarte. Cuando nosotros, mis hermanos, levantamos nuestro brazo, ahí está el Señor. No tenga vergüenza en derramar su corazón delante de Dios, porque esto nos prepara para lo que vendrá. Uno siempre debe estar apercibido. El pueblo de Israel se había descuidado y Amalek atacó por la espalda. Cubra sus espaldas, mi hermano, con un hermano a su lado en oración. Que un hermano pueda ser fortaleciendo la vida del otro. Así que siempre escuchamos nosotros, mis hermanos, cuando oramos en las noches, siempre están orando por nosotros y les damos muchas gracias porque es de fortaleza para nuestra vida. Por eso, hermano, yo lo quiero decir, no se rinda, sino pelee esta batalla hasta que el día que el Señor diga,
hoy estás conmigo. Ya no tendrás esa batalla que tuviste en la tierra. Ya no tendrás que pasar ese dolor. Ya no tendrás que pasar ese proceso. Porque como dice la palabra, en el mundo nosotros tenemos aflicciones. Y son batallas dolorosas. Son batallas muy dolorosas. Pero sobre todo, yo lo puedo decir por experiencia, la batalla más dolorosa es cuando te debilitas espiritualmente y no pides ayuda. Te va a costar. Así que oremos al Señor, amén. Oremos. Yo quiero pedirle, iglesia, que usted se levante, ore por su hermano, levante la mano de su hermano, levante. El Señor está intercediendo por nosotros en los cielos, pero también quiere que nosotros oremos el uno por el otro, amén. Que el Señor le bendiga, Dios Todopoderoso. Amado Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, Dios eterno. Gracias porque tú estás, Señor, en medio de nuestra batalla, en medio de nuestras luchas, Señor. Tú estás peleando, Señor, por nosotros, Dios. Señor amado, tú ya venciste en la cruz, Señor amado. Has vencido al enemigo, Dios eterno. Y hoy nos has dejado como iglesia, Señor, para orar el uno por el otro, Padre. Para clamar, Señor amado, el uno por el otro, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, por cada alma que está hoy aquí. Padre Santo, reconociendo que las luchas espirituales, Señor, son fuertes. Tu palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, Señor. El enemigo está atacando, Padre, a tu iglesia, Señor. El enemigo está atacando a las almas con enfermedades, Dios. El enemigo está atacando, Señor, con deudas. El enemigo está atacando con la lucha de los hijos, Padre. En la lucha con los esposos que no te quieren aceptar, Señor. Dios mío, el enemigo está atacando, llevando a los niños, Señor amado, a una depresión, Padre Santo. El enemigo está atacando, Señor, con el bullying, Dios. El enemigo está atacando con muchos niños hoy que nacen, Señor, con diferentes condiciones, Padre. Pero la lucha, Señor, la batalla no la podremos ganar solos, Señor. Para que haya una guerra se necesita un ejército, Dios. Señor amado, levántanos, Señor. Levántanos, Señor, Dios mío, como iglesia a pelear todos unidos, Dios amado, hasta el día en que tú digas, Señor. Sabemos, Señor, que tú intercedes, pero también como iglesia necesitamos, Dios. Padre amado, necesitamos fortalecernos el uno al otro. Necesitamos, Señor, clamar el uno por el otro. Necesitamos levantar nuestras manos, Padre, el uno al otro, Padre. Necesitamos reconocer nuestra debilidad espiritual, Padre. Perdónanos, Señor, porque no lo estamos haciendo, Jesús. Dios mío, rompe esa barrera, quita el engaño de Satanás, que solo podremos ganar la batalla, Padre. Señor amado, obra en esta iglesia, Dios mío. Obra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo derramando, Señor, sobre cada corazón. Amado Dios, así como Aarón, como Ur levantaban las manos de Moisés, levantamos las manos de nuestros hermanos, Padre, del que está débil, Jesús, y derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu poder, Rey amado. Señor amado, porque dice tu palabra que no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu, y necesitamos tu Espíritu Santo obrando, Dios. Necesitamos, Dios, Señor amado, quitar, Dios mío, Señor amado, descuidar aquello, Señor amado, que tenemos delante nuestro. Señor, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a quitar todas esas barreras, Padre. Señor amado, que no descuidemos nuestra espalda, que no descuidemos, Señor, nuestro caminar, Padre, que no descuidemos nuestra mirada en ti, Señor. Pero también, Señor, dice tu palabra que tú pusiste a la iglesia como luz, Señor. Y queremos ser, Dios mío, la luz para nuestros hermanos débiles.
Queremos ser la fortaleza, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, Dios, para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayuda, Padre Santo, a nuestra vida. Bendito Jesús, obra en la juventud de este tiempo que te conozca. Padre amado, esta juventud que hoy no ora, Padre, que se levanten, Señor. Que se levanten, Señor amado, a batallar junto a nosotros, Padre. Señor amado, hay niños que vienen detrás de esta juventud. Que vean en ellos, Señor, hombres preparados por tu palabra, Señor. Hombres temerosos de ti, Jesús. Que aprendan a mirarte en lo alto, Señor. Donde tú estás, Señor amado. Que aprendan, Señor, Dios mío, a levantar su mirada, Padre. Señor amado, la fuerza, Señor, no está en el hombre, Dios. La confianza, Señor amado, está, Dios mío, en que tú nos pusiste, Dios, para ayudarnos el uno al otro, Padre. Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, Señor. Queremos ser, Señor, esos cordón, Señor, ese cordón, Dios mío, firme. Señor amado, dice tu palabra que Moisés tenía firmeza cuando Aarón, Señor, levantaba su mano, cuando Ur levantaba la mano de Moisés. Señor amado, para prevalecer como iglesia, Señor, necesitamos levantarnos el uno al otro, Señor. Padre, bendice la iglesia con tu Espíritu Santo, Dios. Anima sus corazones, Señor.